cómo comenzamos a analizar este fascinante giro argumental que dio el flashback de Kuma justo cuando pensábamos que estábamos en la recta final. En serio, ¿quién pudo haberse teorizado una locura así? Que Kuma iba a ir no solamente al East Blue, no solamente a las Islas Dawn, no solamente al reino de Goa, que es el lugar donde nació el líder del ejército revolucionario, Monkey D. Dragon, que en papel es razón más que suficiente para que Kuma viajara a este reino, pero no. Lo que vimos fue a Kuma a punto de llegar al puerto de la pequeña Villa Fuchsia. No al puerto del reino de Goa, sino a este pequeño rincón del East Blue al que Shanks también solía viajar. Pues aquí solamente nos podemos preguntar una cosa: ¿qué demonios hay en la Villa Fuchsia que es tan importante? Pues la respuesta es tan obvia que paradójicamente nos confunde. Preguntaba que cómo podemos empezar a analizar esto, porque así, para empezar, todos entendieron algo diferente con los diálogos de Kuma con el gobierno. Yo, como muchos de ustedes, entendí que Kuma había ido al East Blue por su cuenta, como parte de sus viajes. Recordemos que esto pasó hace unos 3 años antes de la actual línea temporal, lo que quiere decir que fue un año antes de que Luffy iniciara su viaje, lo que significa que Luffy en esta imagen tenía unos 16 años. También tenemos que recordar que aunque Kuma estaba siendo sometido a las modificaciones del pacto con Saturno, con el diablo, él todavía era un Shichibukai libre de recorrer el mundo y hacer lo que quisiese, justo como los otros Shichibukais. Bueno, lo que quisiese menos volver a Sorbet para ver a Bonnie. Entonces, tomando en cuenta todos estos detalles, es por lo que muchos entendimos que Kuma había ido al East Blue por su cuenta, y que cuando la marina lo llamó para darle sus nuevas órdenes, genuinamente le preguntaron su ubicación. Tal vez su misión termine siendo allí mismo en el East Blue, o lo van a mandar a otro mar o a la Grand Line, no sabemos. Tal vez esto nos está dando la pista de que finalmente Kuma no desembarcó y que no conoció a Luffy, que por eso Luffy no lo reconoció cuando lo vio en Shabodi por primera vez. Pero Kuma tiene el poder de extraer memorias, y qué tal si sí conoció a Luffy pero le borró la... No. Me estoy adelantando demasiado. Les prometo que vamos a volver a tocar este tema, pero con más detalle, porque se me ocurrió una idea espectacular. Aguántense tantito. Los que entendieron lo contrario, que Kuma estaba en el East Blue porque el gobierno se lo ordenó, que cuando le preguntaron por su ubicación era más como: oye, ¿nos puedes confirmar dónde estás?, solo para corroborar que estaba donde lo habían mandado, es entendible. Pues al final sí puede terminar siendo algo así, pero la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué el gobierno mandaría a Kuma a la insignificante Villa Fuchsia? Muchos están pensando que para deshacerse de Luffy, que se había comido la legendaria fruta de Nika, pero esto no tiene ningún sentido, porque en este punto de la historia ni siquiera los miembros del Gorosei sabían que la fruta había sido consumida por Luffy, ni sabían que estaba en el East Blue. O a lo mejor sí, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Pero si Kuma fue por su cuenta, ¿cómo demonios sabía sobre Luffy? Recordemos que ni siquiera Ivankov sabía que Dragón tenía un hijo. Lo suponía porque Dragón, en sus momentos contemplativos, siempre miraba hacia el este con nostalgia, y pues la intuición de Ivankov le decía que Dragón tenía algo o a alguien en el lejano East Blue, alguien importante para él, por lo que podemos estar seguros que al menos Ivankov no fue quien le compartió esta información. También veo difícil que haya sido el mismo Dragón, pues él no es ese tipo de personas que se anda abriendo así. Y además, ¿por qué tratar diferente a Kuma? A lo mejor porque ambos son padres y Dragon le contó sobre Luffy un día que estaban platicando sobre sus vidas personales, o que alguna conversación sobre la hija de Kuma, Bonnie, se desvió para revelar la existencia de su propio hijo, Luffy. Pero como les digo, lo veo difícil que haya sido Dragón. Entonces, ¿quién más pudo haberle dicho sobre Luffy a Kuma? ¿Sabo? Definitivamente él no, pues en esos momentos Sabo aún no recordaba nada de su pasado, aún tenía su amnesia. Lo raro de todo es que Kuma en Thriller Bark, capítulo 473, titulado Bartolomeo Kuma aparece, después de desaparecer a Perona, le pregunta a Nami que si era verdad que Monkey D. Luffy tenía un hermano mayor.
Ojo que lo llama con todo y apellido, cosa que nos confirma que a estas alturas Kuma claro que sabía que Luffy era hijo de Dragon. Nami entonces le respondió que Luffy sí tiene un hermano mayor que se llama Ace, a lo que Kuma le respondió exactamente estas palabras: ya veo, entonces sí es verdad. ¿Es verdad qué? ¿Quién le dijo esto a Kuma? Sabo definitivamente no. ¿Fue entonces Ace? Fue Ace quien de alguna forma se encontró con Kuma después de vencer al Shichibukai que finalmente reemplazó Kuma. Y no, ese Shichibukai no pudo haber sido Jinbe, como he leído en muchos comentarios. Si es verdad que Jinbe y Ace pelearon durante 5 días, la batalla terminando en un empate, aunque en el anime Ace fue quien se paró al final dándole la victoria, pero no, esta fue una pelea entre piratas. Barba Blanca llegó justo después para reclutar a Ace. Jinbe continuó siendo un Shichibukai. Ya todos nos sabemos la historia de memoria. De hecho, la razón por la que Jinbe le quitaron su puesto como Shichibukai fue porque se había rehusado a pelear en la guerra de Marineford. Fue por eso que lo encerraron en Impel Down. Además, tenemos la novela de Ace. Allí aprendimos que a Ace le ofrecieron un puesto como Shichibukai después de derrotar a este misterioso personaje. Espera, ¿podría ser que este ex Shichibukai sea el hombre marcado con la cicatriz del fuego? ¿Del fuego porque Ace fue quien lo derrotó? No, lo veo muy improbable. Las apuestas siguen estando con Dragon por su barco negro, sus poderes de viento y remolino, o la otra opción es Jaguar D. Saul, marcado por el fuego del incidente de Ohara. Bueno, continuemos. Supongamos que fue Ace quien se encontró con Kuma, cosa creíble. Supongamos que fue él quien le contó sobre Luffy, justo como le contó a Yamato. La verdad es que todavía no entiendo en qué situación Ace y Kuma se pudieron haber juntado para platicar de esta manera, pero recordemos que Ace fue hasta la guarida de Shanks para ponerse a hablar sobre Luffy. Es que a Ace le encanta hablar sobre su hermano menor. ¿Qué tal si, imagínenlo por un momento, Ace le contó a Kuma sobre el verdadero sueño de Luffy, justo como se lo contó a Yamato y como seguro también se lo contó a Shanks, y que por eso Kuma se quedó maravillado con este muchacho del East Blue, porque este sueño o algo relacionado con él lo había leído en su Biblia, lo había escuchado en todas estas historias y leyendas del lore del dios del sol Nika, historias que le contó su padre y que su abuelo le contó a su padre, y así generaciones tras generaciones de Buccaneer. Porque definitivamente este sueño de Luffy, este sueño que todavía no conocemos, este sueño infantil, va a terminar teniendo algo que ver con el dios del sol Nika. ¿Y quién sino Kuma está tan involucrado con este tema? Kuma viajó a las Islas Dawn, las Islas del Amanecer, porque seguramente en su libro, la verdadera Biblia de One Piece, leyó que allí es donde el guerrero del sol iba a nacer. Por favor, el este es donde nace el sol cada mañana. Japón es conocido como el país del sol naciente justo por eso. Imaginémonos que la Biblia de Kuma tiene escrito que la legendaria fruta Hito Hito modelo Nika un día aparecería frente a un niño del East Blue, que el dios del sol, alabado por la raza de Kuma, los Buccaneer, tiene todo este lore alrededor de sí, y que precisamente el East Blue es parte de esta leyenda, que Kuma en su viaje por el mundo un día decidió ir allí, no solo porque también recordemos que Ginny era la capitana del este de la Armada Revolucionaria, y posiblemente Kuma también tuviera recuerdos de Ginny en el East Blue, quién sabe, tal vez hasta en la misma Villa Fuchsia, pero sin ir tan lejos para decir que Ginny también es la mamá de Luffy, no, por favor. Imagínense, con esos amigos dragón, ¿para qué creemos enemigos? Simplemente bájense de ese tren los que ya se subieron. Pero sí, todo tiene sentido. Kuma viajó a East Blue por su cuenta para ver con sus propios ojos las Islas del Amanecer, el lugar donde nace el sol, Nika. Entonces ese día, ¿Kuma conoció o no conoció a Luffy? Pues esa es una pregunta difícil.
Les prometí que íbamos a volver a hablar de lo de la borrada de la memoria. Pues ya saben por dónde voy. Claro que es bien fácil pensar lo más empalagoso, que Kuma sí desembarcó en la Villa Fushia, que fue a ver al hermano de Ace porque este le contó sobre el verdadero sueño de Luffy, lo que despertó su curiosidad, pero hasta aquí todo bien. Esto no es lo empalagoso. Lo barato es pensar que ese día Kuma también le borró la memoria a Luffy. ¿Cómo para qué? ¿Quién sabe? Digo, puede ser, pues al final de cuentas Kuma sí que tiene ese poder. Pero hay otro momento en la historia, otro momento que nos lleva de vuelta a Thriller Bark. Muchos podrán pensar que allí fue donde Luffy se volvió a encontrar con Kuma. Entonces, ¿por qué no lo reconoció? ¿Porque un año antes Kuma le había borrado la memoria? No. Luffy de hecho nunca llegó a ver a Kuma en Thriller Bark porque recordemos que estaba inconsciente. Pero ¿para qué les digo si ya ustedes se saben este dato de memoria? Lo que se nos puede estar pasando, lo que quedó oculto fue lo siguiente. Ese día Kuma, conmovido por la lealtad de Zoro, sí que le sacó todo el dolor a Luffy convirtiéndolo en una burbuja para dárselo a Zoro. Recordemos cómo Zoro noqueó a Sanji para ser él el único en recibir el dolor de Luffy, y cuando después fueron a buscarlo, Sanji fue él el único que lo fue a buscar. Zoro simplemente en esta escena icónica le dijo a Sanji que aquí no había pasado nada. Y si esta escena es mucho más importante de lo que ya pensábamos que era, analícenlo bien. Es un hecho que Luffy no reconoció a Kuma cuando lo vio en Shabodi, ¿verdad? ¿Por qué no lo reconoció? Opción A, porque Kuma nunca desembarcó en el East Blue, por lo tanto nunca conoció a Luffy. Opción B, porque Kuma sí que lo conoció, pero le borró la memoria. Opción C, porque sí le borró la memoria, pero no fue ese día en el East Blue, sino que se la borró justo en el momento en que le sacó todo su dolor en Thriller Bark, que por eso Oda mantuvo a Luffy inconsciente, para que él y Kuma no se vieran en primera persona, para que Kuma entonces le diera ese dolor y esos recuerdos a Zoro, explicándole toda la situación el día que conoció a Luffy, información sobre el amanecer del mundo, etcétera, etcétera, pero al final pidiéndole que mantuviera todo esto en secreto, y que por eso Zoro le dijo a Sanji que aquí no había pasado nada, dándole incluso más simbolismo al sacrificio de Zoro. La decadencia de Borsalino Kizaru. Una cosa que nos llamó la atención es que cada vez que hemos visto a Kizaru en un flashback siempre lleva puesto este sombrero. Bueno, pues resulta que esta clase de sombrero se llama Fedora, y que la marca más famosa que vende Fedora se llama precisamente Borsalino. ¿Qué nos dice este dato sobre la personalidad de Kizaru? ¿Por qué Kizaru nunca más ha vuelto a usar este sombrero, su Borsalino? Pues es que esto es una escritura magistral de Oda, porque el sombrero es una representación simbólica de su individualismo, de que él es Borsalino, o era, que no es el soldado sin corazón que actualmente sigue cualquier orden del gobierno, incluso tratar de asesinar a sus propios amigos. Aquí se está cocinando algo, y con todo lo que hemos visto en el flashback de Kuma, me sorprendería no ver a Kizaru finalmente recapacitar y oponerse al gobierno mundial. ¿Quién sabe? A lo mejor se quedó allí tirado mintiéndole a Saturno que ya no podía levantarse, que no tenía energías para seguir peleando, pero como lo vemos con la mano agarrándose la cara, yo creo que más bien su cabeza está dando 1000 vueltas, replanteándose de qué lado quiere estar, del lado del gobierno o del lado de sus nakamas, y que lo siguiente que veremos de él es finalmente recuperar su voluntad, convertirse otra vez en Borsalino, el hombre que vimos bailar al ritmo de los tambores de la libertad con sus amigos, con sus nakamas, su familia. Muchas veces hablamos en los análisis de que a Kizaru le faltaba algo, que el sistema de poder de One Piece se basa en la voluntad, y que este almirante realmente no tenía
tenía nada por lo que pelear, que no creía en nada, que estaba prácticamente muerto solo siguiendo las órdenes del gobierno, que era la contraparte humana de Kuma convertido en un androide literalmente, pero Kizaru lo mismo, sin necesidad de modificar su cuerpo, sin necesidad de convertirlo en un robot, porque a Kizaru el gobierno le quebrantó su voluntad, le arrebataron a sus nakamas, su familia, quebrándolo por dentro. ¿Quién sabe, nakamas? A lo mejor estamos idealizando mucho a Kizaru, pero es que después de verlo bailar al ritmo de los tambores de la libertad, de verlo disfrutar estos 6 meses con Vegapunk y Sentomaru, de los que ya era previamente amigo, con Kuma y Bonnie, ya nunca vamos a poder ver a Kizaru con los mismos ojos de desprecio que lo hacíamos antes. Y esto ha sido una decisión deliberada de Oda. Oda nos está diciendo que nos preparemos, porque algo se está cocinando para este personaje. De hecho, ahora que lo pensamos bien, qué idiotez por parte del gobierno poner a Kizaru, que como les digo ya era amigo de Vegapunk y Sentomaru, ponerlo a custodiar los 6 meses en el laboratorio con Kuma y Bonnie. Si querían mano dura, hubiesen mandado a Kaino, imagínense. Pero bueno, estaba viendo el canal australiano de One Piece, Liam de Grand Line Review, y él mencionó que en uno de los comentarios de su video, el usuario Edburg37 había escrito algo realmente interesante acerca de la personalidad de los 3 almirantes originales. Escuchen. Que los almirantes eran una representación del salaryman japonés, el hombre asalariado. Que Kusana Aokiji representaba a la minoría de los hombres que se hartaron de su trabajo y decidieron renunciar, como Aokiji renunció a la marina. Que Sakazuki Akainu, en contraste, representaba a los hombres que creían en el sistema corrupto, convirtiéndolo en su filosofía, dedicando su vida entera a subir la escalera corporativa, aunque solo una minoría llegaba hasta la cima. Y que Borsalino Kizaru era la representación de la mayoría de los asalariados, hombres inmensamente oprimidos por el sistema que les robó hasta su voluntad, sus esperanzas, que todo lo que queda de ellos es una coraza, que derrotados se resignaron a vivir así, haciendo lo que les ordenaban como monótonos muertos vivientes, entregando reportes, trabajando hasta un día después de 40 años cuando se jubilaban, de repente ver que la vida se les había acabado. Un análisis impresionante. Otro que me comentó, pero ahora aquí en el video del resumen en Nordy Blue, en serio comenten porque siempre los leo, fue Felipe Rojas, quien dijo que Bartolomeo Kuma era como este otro Bartolomeo, que ambos veían a Luffy como su dios, que Bartolomeo Verde en Dressrosa se sabía de memoria los nombres de todos los Mugiwaras, lo mismo que Kuma en Thriller Bark, quien hasta sus apodos conocía como si los hubiese estudiado antes. Y estoy seguro que todo esto se va a terminar de cocinar cuando sepamos qué diablos fue a hacer Kuma a la Villa Fuchsia donde nació Luffy. Un pacto con el diablo. En cualquier tipo de literatura, de historias, de lo que sea, es común que los demonios sean tan afines a los contratos que por una u otra razón siempre terminan rompiéndose. En este caso, el trato con Kuma era que Saturno iba a respetar la vida de Bonnie, que la iban a liberar una vez que terminaran sus modificaciones. Bueno, pues ya sabemos que el gobierno no cumplió este trato, pues Akainu nos confirmó que Bonnie se les había escapado cuando ésta tenía ya 10 años. Bueno, pues también puede ser que se haya escapado antes de que terminara el tratamiento de Kuma, por lo que no irrumpió el contrato, pero aún así, lo que verdaderamente pone en peligro el contrato es que aquí en Egghead estamos a punto de ver ahora sí la gota que derramó el vaso. Porque recordemos que al principio del arco, Saturno le pidió al CP0 que dejaran a Bonnie vivir, que solo era una niña. Aquí lo tenemos, el demonio respetando el contrato, como pasa siempre en la literatura. Pero también acordémonos de que todo este flashback nació de un momento muy particular. El momento en que Saturno, cansado de Bonnie, la alza con sus garras y le pide a los marines que le disparen en la cabeza, que la maten. Este es el momento clave, la acción que rompe el trato que tiene Kuma con Saturno. Y ténganlo por seguro que cuando se acabe este flashback, cuando volvamos a Egghead,
lo primero que vamos a ver es a Bonnie estar a punto de ser asesinada, pero ser rescatada en el último segundo por el cuerpo de Kuma, que por alguna jugada magistral de Vegapunk que aún no entendemos, guardó todo este tiempo sus memorias como seguro para el día en que Saturno rompiera su propio contrato, para que Kuma pudiese recobrar su voluntad y pudiese proteger la vida de Bonnie. Todo con medida. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este de la ciencia del reino antiguo o a este de la guerra final One Piece. La libertad no vale la pena si no incluye la libertad de cometer tus propios errores. Mahatma Gandhi.